pues abrimos la conversación. Hoy tengo en entrevista a Roberto Velasco, él es vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, me da muchísimo gusto tenerte hoy con nosotros. Decía yo hace un momento que quizás hace algunos años la nota internacional pues siempre estaba en la última página de los diarios, en el último momento de los noticiarios. Y hoy resulta que está en las primeras. Un día sí, un día no. Resulta que estamos hablando de asuntos internacionales como si fueran propios. Esto ha cambiado. Sí, creo que ha cambiado mucho. Efectivamente, la agenda internacional hoy día tiene una gran relevancia mediática y política, creo, por el momento global tan complejo que estamos atravesando. Estamos viendo movimientos sociales muy importantes en Sudamérica. Estamos viviendo en Estados Unidos pues también una relación compleja con nuestros vecinos y ellos están viviendo también un momento complejo en términos políticos. En Europa pues tienes también varias situaciones de gran tensión, como es el caso obviamente de lo que está viviendo la Unión Europea, ¿no? En ¿Qué fin. dirías? ¿Que la llegada de Trump volvió la política exterior, digamos, la puso en el centro de la política nacional? ¿O es el tema migratorio o la crisis en Bolivia? ¿A partir de dónde tú dirías la política exterior se volvió tema de Palacio Nacional, no de la Cancillería solamente? Yo creo que es uno de los elementos, por supuesto, la nueva administración de Estados Unidos, pero es una mezcla, ¿no? En realidad, de unos años para acá, pues estamos viendo cambios profundos en varios países y estamos viendo también que lo que entendíamos como el orden global, ¿no? O las instituciones de gobernanza internacional de alguna forma, pues están siendo cuestionados por actores centrales del sistema. Entonces, por supuesto que esta mezcla, ¿no? de los cambios en los países, en sus sociedades, a nivel político, y por otro lado, los cambios en el sistema global, pues están generando una situación en la cual la agenda internacional cobra una relevancia mayor, efectivamente, a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? La agenda es larga y grandota, pero déjame entrar con los temas de las últimas semanas. Voy a empezar con Culiacán. Ujú. Es decir, el evento de Culiacán arranca con un hecho internacional. Después del juicio de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, sus hijos, Ovidio e Iván Archibaldo, sus socios, ¿no? Ismael Zambada, merecen de parte del gobierno de Estados Unidos una solicitud de extradición. Y a partir de esa solicitud de extradición, aquí se dicta una orden de aprehensión, que ahora conocemos el término, con propósitos de extradición. Yo te ruego que nos cuentes un segundo cómo recibieron ustedes esa solicitud de extradición y cómo eso se convirtió en un operativo que ya, del que se ha hablado mucho en sus fallas y sus problemas, pero no del origen primero. Bueno, mira, nosotros como Secretaría de Relaciones Exteriores no recibimos esa solicitud. Lo que hemos visto por lo que ha dicho el propio presidente es que, bueno, se recibió por parte de las autoridades en materia de seguridad. ¿Pero quién recibe las órdenes, las solicitudes de extradición? ¿No? ¿Es la Fiscalía o La Fiscalía, correcto. no es la Secretaría de Relaciones Exteriores? No, no necesariamente. Digo, podemos ser el canal, pero también tienen ellos canales y agregadurías para comunicarse directamente entre las Pero agencias de en este seguridad. caso no fue a través de ustedes. No, hasta donde tengo conocimiento no fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tuvo un papel. Ahora, también se decía que había sido una solicitud de la DEA y después la Embajada de Estados Unidos en México aclaró que la DEA no tenía nada que ver con el caso. O sea, la reunión un mes antes con el gobernador Quirino no tenía nada que ver con este asunto. No que nosotros sepamos, tampoco tuvo nada que ver la DEA y también se publicó en algún momento una nota que decía que esto tenía que ver con una visita de unas autoridades de Procuración de Justicia de Alabama y demás, cosa que también la Embajada de Estados Unidos después negó. Pero, a ver, ¿qué sí sabemos sobre esa solicitud? ¿A quién le llegó? Porque esa no se manda a Palacio Nacional. Pues entiendo que fue a las autoridades en materia de seguridad. O sea, al secretario Supongo a Alfonso la Durazo, fiscal, no, supongo que a la fiscalía. a la Fiscalía. Eso supondría. Ahora, Claro, eso le corresponde a la fiscalía aclararlo, ¿no? te pongo una cosa sobre la No mesa que quiero no yo alcanzo a opinar. entender, porque luego decían que no había en México, un poco extraordinario, orden de aprehensión contra los actuales directivos de la empresa del Pacífico, la empresa criminal del Pacífico. Un poco como raro que haya una orden de extradición, pero no haya una orden de aprehensión. Bueno, es que puede haber una orden de aprehensión con fines de extradición. Esa es la figura que te Sí. quería pedir que nos aclararas. ¿Qué es eso de orden de aprehensión con propósitos de extradición?
Porque no se cometió un delito o no se está prendiendo a esa persona por un delito que haya cometido en México. La orden se gira por un delito que cometió en otra esfera jurídica y ese país requiere la extradición. Lo dices muy serio y muy adusto, pero te imaginas lo que estamos oyendo los demás. Que Ovidio o Iván Archibaldo no han cometido delitos en Bueno, por eso México es dije, extraordinario. no digo que no hayan cometido un delito, no Pero lo no hay sé. orden de aprehensión contra ellos en México. Nuevamente, eso es la esfera de la FGR y lo desconozco. Pero en el caso de las órdenes de aprehensión por motivos de extradición, esa es la figura, lo que aplica. Incluso puede haber delitos en México también. Pero en ese caso, la orden de aprehensión se gira específicamente por un delito cometido en otra esfera jurídica. Ahora, después de este episodio, este jueves negro, hay una llamada del presidente Donald Trump al presidente mexicano, donde expresa su beneplácito, lo llamo así, su espaldarazo a pues los intentos del gobierno mexicano por perseguir a estos delincuentes. A ver, te ruego que nos ayudes a poner esta llamada en el centro y que reforzaría la idea de que en efecto el detonante pues fue una petición de los Estados Unidos. Sí, digo, hay un diálogo constante entre los dos países en materia de seguridad, como lo hay en muchas otras áreas. En el caso de seguridad hay una serie de mecanismos específicos y grupos binacionales de trabajo para distintos temas. Habrás visto en los últimos días, por ejemplo, me parece el fin de semana hubo una reunión de un subgrupo de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, que es un grupo binacional. Entonces hay un diálogo constante y los dos países, pues en los asuntos que nos atañe atender en conjunto, trabajamos bastante. Entonces la llamada del presidente Trump ocurre obviamente después de un diálogo también entre el canciller y el embajador que había ocurrido un día antes y obviamente también posterior a varias reuniones de los mecanismos de seguridad. Y lo que el presidente Trump le expresa al presidente López Obrador pues es su apoyo en ese momento crítico y en general en la lucha que Es una México está expresión haciendo. satisfactoria, digamos, de la colaboración en los dos países, aunque entre los dos países, aunque el operativo haya fallado. Ahora, es muy difícil no conectar Sinaloa con lo que ocurre 2 semanas después. Deja empezar en Agua Prieta, Sonora, ¿no? Donde tienes una noche de balazos, de metralla en Agua Prieta. El presidente municipal incluso tuitea a las 3, 4 de la mañana lo que está ocurriendo. Se incendian carros, hay incluso un par de personas que perdieron la vida. Y horas después, no muy lejos de ahí, digamos, en la frontera entre Sonora y Chihuahua, tenemos el atentado a las familias que viven en esta finca La Mora, que son la familia Levarón y otras, hay que decirlo también, que está conectado, y está conectado de alguna manera porque lo de Agua Prieta está claro que es la empresa, la misma de Culiacán, o sea, la empresa del Pacífico, esa que no tiene órdenes de aprehensión, está haciendo cosas en Agua Prieta. De nuevo, no lo sé. No, Eso es lo la dijo el FGR secretario de... No, yo sé que no te estoy citando como fuente, cito a Alfonso Durazo, no hay orden de aprehensión contra Ovidio todavía hoy. Pero bueno, en este sentido, está claro que esto que ocurrió en Culiacán sí nos habla de lo que está pasando en el noroeste. Yo me hubiera esperado que muy rápido el secretario de Seguridad diera la cara, pero fue el secretario de Relaciones Exteriores el primero que del gabinete puso el pie en el territorio tomado, agredido, lesionado por estas bandas criminales. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Por qué Marcelo Ebrard? ¿Por qué no otros integrantes del gabinete? Bueno, en primer lugar diría, no fue nada más Marcelo Ebrard. Estuvo ahí también el secretario de la Marina y bueno, acudió también el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa en representación del secretario estuvo también el coordinador de métodos de investigación de la Fiscalía General de la República, que es el doctor Gallo. Ahora, todos los Entonces, demás tienen explicación inmediata. La otra necesita también la tiene la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, porque estamos hablando de una comunidad binacional en la cual pues muchos de ellos, o si no es que la mayoría, tienen también la nacionalidad estadounidense. Entonces, por tratarse de ciudadanos que también son ciudadanos de otro país, acude también el secretario de Relaciones Exteriores por las implicaciones que esto tiene O sea, en la doble términos de nacionalidad nuestra es la que política lo exterior. convoca. Correcto, correcto. Yo tengo que hablar un poco de eso porque, a ver, sí es cierto que tienen doble nacionalidad, pero son tan mexicanos como tú y yo y la mayoría. O sea, tienen 100 años aquí. O
sea, padres, abuelos, en fin, han guardado los dos pasaportes, pero nacieron aquí y sus abuelos, si no es que sus bisabuelos ya estaban aquí. Y si ha habido una cosa en Estados Unidos, como decir, son sobre todo estadounidenses, yo casi me pelearía los de varón. No, son sobre todo mexicanos y además tienen doble nacionalidad. Perdón si me meto aquí en un enredo, déjame irme a corte y me ayudas a precisar este asunto de las identidades y los pasaportes. Vamos a corte comercial, volvemos, estamos con Roberto Velasco, él es vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Está haciendo la octava. Quédate con nosotros. Todas las noches, en cualquier parte, en cualquier lugar, puedes encontrarte historias macabras, espeluznantes, terroríficas, y aquí las tenemos todas. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por una vieja carretera. Iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Ten cuidado, porque las fuerzas de la noche se desatan en las noches de terror. Entonces, con pánico, sintió como alguien se subía en su cuerpo y le impedía el movimiento. De pronto, una boca enorme se abrió para rodear sus labios. La boca estaba fría, húmeda, viscosa, y en un beso asfixiante le fue quitando las fuerzas y finalmente la vida. Todos los días, a las 11:13 de la noche, atérrate con una nueva y verídica historia. A lo lejos, entre la penumbra, un hombre sumamente atractivo, alto, de complexión robusta y elegantemente vestido, la miraba fijamente desde que llegó. Casi sin parpadear, analizaba cada movimiento que hacía, cada paso que daba. No te pierdas las noches de terror de la octava. Bienvenidos, este es Cuántos y de a cómo. ¿Cómo que qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿Ustedes no saben cuántos y de a cómo? No, no sabemos. ¿Qué es eso? Pues espérenme los fines de semana de 5 a 10 de la noche. ¿Cuánto y de a cómo la verdura? ¿Flores comestibles? ¿A poco se comen? No, pues entonces yo ya me hubiera comido todo el jardín de mi casa, hombre. Y estos fines de semana va a haber concursos. Ustedes van a estar, vamos a dar regalos, música. ¿Qué artista favorito les gustaría que estuviera en el programa? Otra. A ver, véngase para acá, véngase para acá. En Cuántos y de a cómo vamos a estar anunciando también desde el changarro de la verdulería, la número 1 del señor Santiago, hasta marcas más grandes como, ojalá Dios quiera, Ferrari nos pueda hacer. Eso, Chihuahua. Muchísimas gracias. Les va a encantar esto, de verdad. No le crean a la gente, se los va a encantar. Yo lo sé. Cámbiale ahí, Cuántos y de a cómo en la octava. Hola, soy Sonia Casillas, soy de Joya 93.7, la radio inteligente. Y estás viendo la octava. Estamos de vuelta. Roberto Velasco, soy Ricardo Rafael. Si quiere usted comunicarse con nosotros,
a través de las redes, @Ricardo M. Rafael, en Twitter también, @RR en Radio Centro, con mi nombre, en Facebook, o también a través de la plataforma YouTube de La Octava. Estamos con Roberto Velasco, muchas gracias, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hablamos hace un momento de este carácter binacional de las familias mormonas que están en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, en efecto también asentadas en Sonora, y decía, bueno, son mexicanas y además tienen pasaporte estadounidense, esencialmente. Y sin embargo, nuestro secretario de Relaciones Exteriores estuvo ahí presente por su identidad y su pasaporte. Sí, digo, para Estados Unidos también son sus ciudadanos, así como lo son para nosotros, ¿no? Por supuesto que al gobierno de México le preocupa de igual manera cualquier caso de un ciudadano nuestro, pero en este caso acude el secretario de Relaciones Exteriores porque se trata de una comunidad binacional. Pero a ver, yo no veo al Departamento de Estado, al jefe del Departamento de Estado, parándose en El Paso porque hay comunidad binacional ahí muerta cuando el atentado. Es decir, no habría visto un acto de reciprocidad de ese tipo. Bueno, acuérdate que cuando hubo el atentado en El Paso, incluso el presidente Trump estuvo ahí, ¿no? O sea, sí hay, de alguna forma, pues son eventos muy dramáticos y con un nivel de impacto muy grande y bueno, pues sí hay algún tipo de presencia de otro nivel, en este caso, pues del secretario de Relaciones Exteriores. En ese momento, cuando lo que ocurrió en El Paso, el secretario Marcelo Ebrard puso como argumento en la mesa, y el FBI, por cierto, al principio lo tomó muy en serio, de que ese no había sido un acto de terrorismo doméstico, sino un acto de terrorismo internacional. Lo cual, por convención, por tratados internacionales, permite que Policía Mexicana participe en esa investigación. Insistió mucho en que debíamos meternos hasta la cocina en esa investigación, la del Paso. Ahora nos devolvieron un poco la misma moneda, ¿no? En el caso de la familia Levarón, pidió el presidente Trump el ingreso del FBI. ¿Cómo se dio en un caso y en el otro este acto recíproco? Bueno, efectivamente nosotros pedimos estar involucrados en la investigación de lo ocurrido en El Paso porque se trataba de ciudadanos mexicanos. Varios de ellos ni siquiera eran ciudadanos estadounidenses, eran mexicanos que estaban en Estados Unidos con una visa de turista y estaban allá de shopping, ¿no? Agentes Estaban de la Agencia de literal Investigación compras en el Criminal Walmart. fueron para allá, gente de la Fiscalía General de la República. No sé si hayan acudido agentes, pero efectivamente sí hubo presencia de la FGR en Estados Unidos para este tema, en la Fiscalía Estatal, y entiendo también vieron a un fiscal de distrito. Estuvo por allá una delegación en la cual había gente de la FGR y había gente también de Cancillería, nuestro consultor jurídico. En el caso de Sonora, nos están mandando agentes, nos están mandando forenses, nos están mandando policía. ¿Quiénes vienen? ¿Para qué vienen? ¿Qué se espera en esa coadyuvancia? Bueno, nosotros hicimos una solicitud de cooperación, la hizo la FGR a través de nosotros, de una nota diplomática que enviamos hace unos días. El fin de semana lo dimos a conocer propiamente. Derivado de esa solicitud, el gobierno de Estados Unidos acepta esto en el marco de un convenio de cooperación para investigaciones criminales que hay entre los dos países, que firmó la entonces PGR, me parece que en 1993, si no me equivoco. Entonces envían ellos un grupo o dos grupos de agentes del FBI para colaborar con nosotros en la investigación. Dos grupos que, por cierto, hoy o ayer en la conferencia de prensa del presidente alguien cuestionó si había 10 o 50 vehículos, una cosa por el estilo. De ninguna manera, no hay un dispositivo de esa magnitud. Es un grupo más pequeño. Sí hay dos grupos de agentes que llegaron a Hermosillo y que han estado trabajando en los últimos días con la Fiscalía General de la República. No suplen al Ministerio Público, no suplen a nuestra policía. Ni siquiera pueden hacer actuaciones. No pueden portar sin armas. La actuación de la Fiscalía. Vienen como coadyuvantes de nuestra Fiscalía y efectivamente no vienen con armas. Con esto se dio por satisfecho Washington y bueno, pues vamos a ver qué ocurre con la población estadounidense que estaba muy dolida con este asunto y sus medios que replicaron hasta la saciedad lo que ocurrió en esa tragedia. Me muevo al tema
que también está vinculado a la política con Estados Unidos, al tema migratorio. Este fue un desafío enorme, quizá el primero mayor que enfrentó esta administración y esta Cancillería. Hoy vemos una reducción muy importante de números de la migración ilegal entrando a Estados Unidos, la centroamericana. Nos ha costado, sin embargo, un esfuerzo importante de Guardia Nacional, colocada en el sur del territorio, pero sobre todo en el norte del territorio. ¿Cuál es el balance que hoy haces en su relación con nuestra relación con Estados Unidos y también las consecuencias dentro del territorio? Yo diría que hay un balance positivo y te daría un argumento central que es muy importante. Han disminuido los números de las aprehensiones que Estados Unidos hace a lo largo de su frontera, pero también ha disminuido de manera aún más pronunciada el número de personas que nuestras autoridades migratorias presentan para verificación de su estatus. Eso es algo súper relevante porque la reducción... No lo entiendo. Sí, es decir, es completamente falso que la estrategia mexicana está basada en detener sin ton ni son personas que están en territorio nacional. O sea, la gente Estamos dejó de venir, deteniendo- ¿dirías? ¿Los migrantes dejaron de venir? Te lo pondría de otra forma. En lo que fuimos muy exitosos fue en interrumpir las rutas de los traficantes de personas, que era lo que desde nuestra perspectiva pues estaba provocando este aumento desproporcionado en el flujo, poniendo en riesgo la vida de muchísimas personas, porque lo viste tú en los meses que tuvimos, digamos, el punto de mayor tensión en la crisis, pues era gente que estaba viajando dentro de cajas de camión en condiciones infrahumanas, ¿no? Y que de esa forma los estaban llevando a la frontera de Estados Unidos. A ver, déjame decir, entiendo. Si yo estoy en Honduras y viviendo una situación política muy complicada, de seguridad muy complicada, y sé que México es un paso franco a Estados Unidos, pues me animo a irme con mis hijos y con mi hija y con mi familia. Pero si sé que la Guardia Nacional Mexicana ya está apostada por todos lados, me inhibe. ¿Cabe que haya sido creíble la amenaza de que se había acabado el paso franco? No lo sé, porque en términos reales no hemos tenido nunca un aumento desproporcionado del número de gente que el Instituto Nacional de Migración presentó para verificaciones de su estatus migratorio. Entonces no lo sé, no sé si eso fue el elemento sustancial. Nuestra visión es que el elemento sustancial fue interrumpir el tráfico de personas, que la Guardia Nacional lo que hizo muy bien fue de alguna manera inhibir la actividad de estos grupos criminales que estaban de manera sistemática poniendo en riesgo a gente, transportándola en muy malas condiciones hacia los Estados Unidos. Esa es nuestra visión de lo que ocurrió. Y por eso te decía que es muy relevante esto, porque cambia esa versión de que todo lo que hemos hecho ha sido estar deteniendo migrantes, y eso no es cierto. No le estamos haciendo el trabajo sucio, como se dice. Ahora, del otro lado, lo que sí vemos es a Donald Trump, a la Casa Blanca, a Mike Pence, contentos con los resultados. Ellos también han presumido los resultados políticos a su electorado, a su país. Y se produce también una reiterada, o déjame poner, una ratificación permanente de la confianza que les provoca el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el canciller Marcelo Ebrard. Es decir, ese evento fortaleció una relación que era muy débil al comienzo. Yo lo que creo es que la comunicación entre los presidentes es buena. Sin duda la comunicación entre las cancillerías es muy buena, constante, muy bueno, muy el flujo dinámica. corre. Correcto, tenemos una excelente relación de trabajo con ellos, y por supuesto que, bueno, nosotros fuimos a Washington, hicimos un acuerdo y cumplimos el acuerdo. Entonces, pues bueno, en el sentido de lo que decías, pues si esto ha generado confianza, buenas condiciones, pues me parecería normal. En cuanto a cómo presentan ellos esto en los medios de comunicación en Estados Unidos, bueno, pues eso ya es parte de su propia comunicación. Sí, cada quien su juego. Cada quien su juego. Y en este momento, pues ellos están también en un proceso político, ¿no? Y eso, pues desde un inicio nosotros lo tenemos muy claro. ¿Te ha tocado estar presente en alguna llamada ante el presidente Trump y el presidente López Obrador? No. Nunca. No sabes cómo son o cómo funciona la traducción. Únicamente por lo que han platicado el propio presidente y el canciller. El canciller te habrá contado alguna. Es que sería interesantísimo un día ver cómo se hablan.
Digo, me ha platicado algunas cosas, no diría yo que me da mayor detalle que lo que sale públicamente, porque son comunicaciones del presidente. Pero de la República. parte humana, Y no va a te estoy pidiendo los traicionar mensajes ni los secretos de no Estado. va a traicionar la confianza de nuestro presidente. Por supuesto que, pues digo, a mí me parece fenomenal pues ver las imágenes de estas llamadas y además pues después ver cómo los dos presidentes comunican el contenido de las llamadas y sin duda han construido una relación pues de bastante Decía diálogo. el canciller el otro día que estamos pasando por unas mejores relaciones en la historia de ambos países. ¿Tú coincidirías con esto? Pues yo creo que sí, francamente ¿Te puedo estamos interrumpir? trabajando Vamos en a muchos corte y frentes. desarrollas eso, porque sí quiero saber cómo se construye ese argumento, que quizás sea cierto, pero dado que nos saca el garrote cada que puede. Vamos a corte, volvemos. Estamos con Roberto Velasco, él es vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación del octavo. Ahora sí, ya llegó la octava. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maite Fierro. Yo soy Flor Amargo. Y esto es El Guajolotero de Mañanita. Y recuerden que no se pueden perder El Guajolotero de Mañanita de 5 a 7 de la mañana. ¿En qué canal lo podemos ver? En el 8.1, recuérdenlo, la octava, la alternativa en televisión. 8. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí, no se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé a echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados, valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. ¡Todo eso! Todo eso por la octava en el 8.1. Estos son ¡Entrevistas sobre ruedas! Hola, ¿qué tal? Yo soy el Tigre Toño Molina. ¿Y qué crees? Voy a ser el conductor de un programa muy a tu estilo que se llama Play 8. En este programa podrás encontrar la lista de popularidad en México, pero ¿sabes qué? De una manera muy divertida. No lo traten no. A mí me contrataron solamente para presentar, no para bailar ni nada de que tuvo, no. También tenemos un top 3 que nos llega directamente de los Estados Unidos. Bienvenidos a la lista de popularidad de los Estados Unidos aquí en el Play 8 y tengo que hablar en inglés para que todos entiendan Estados Unidos. Así que tercer lugar, aquí las tenemos ni más ni menos que la arrolladora Van de Limón con Cedí, lugar número 3. Cedí, porque la vida es una... Podrás divertirte con el Gillo de la Calle en Lo que no sabías de... Damas y caballeros, bienvenidos a esta sección que se llama Lo que no sabías de... Soy el Gillo de la Calle, nacido un 15 de marzo, igual que el artista del que les vamos a platicar el día de hoy, se llama Carlos Rivera. Hoy, aplausos para este hombre que escogió un día enorme, fenomenal, porque ese día nacieron todas las flores. Luis Olivares el Chicles nos tiene datos curiosos donde tendrás que descubrir si son verdad o son mentira. ¿Será verdad o será mentira que el talentosísimo Marco Antonio Solís, allá en su infancia, bueno, pues cambiaba llantas en una vulcanizadora y también era repartidor en una farmacia? Bueno, pues esto es sorpresa para muchos porque es completamente... ¡cierto, señoras y señores! Sí es cierto. Sí es cierto, no lo pueden negar. Miren, sí es cierto que el señor Marco Antonio Solís cambiaba llantas. Y no puede faltar la información que informa con lo más sobresaliente de la semana. El Vaticano lanza un rosario inteligente que se conecta con el móvil al hacer la señal de la cruz. Maravilloso, ¿verdad? Y por último, ¿te imaginas a los famosos contando chistes? Claro, en el Chisteando Ando de Play 8, todo es posible. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Dalia Sosa y su ritmo colombiano. Y hoy toca chiste. ¿Qué hace un puntito verde en la esquina de una cocina? ¿Qué? Pues es un chícharo castigado. Te espero semana a semana en Play 8 por la octava a través del 8.1. ¡Ey, no te lo pierdas!
Soy Fer Quintana de Joya 93.7 y estás viendo La Octava. Estamos de vuelta, esto es La Octava, soy Ricardo Rafael, estoy hablando con el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Pues pasamos al otro gran tema. Yo preguntaba si hay en este momento una gran relación, como decía el canciller, la mejor relación de la historia entre los dos países. ¿Cómo llegamos a ese argumento? Mira, estamos trabajando de la mano de manera fluida y bien en varios frentes. Tienes por un lado la parte comercial, en la cual estamos tratando de sacar adelante el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que reemplazaría al Telecán, ¿no? Y venimos pues ya varios meses, casi un año, trabajando muy de cerca ya como administración del gobierno federal con ellos. Tienes otro frente también en la parte de migración, en la cual de alguna forma sí encontramos un pequeño punto de coexistencia, digamos, ¿no? Ellos, por supuesto, que tenían una visión en la cual su principal interés era frenar la migración, tienen una visión de contención, obviamente, pues no estoy diciendo ninguna indiscreción, vamos, es algo que han planteado 1000 veces. Y desde nuestro lado tenemos una visión en la cual queremos que lo que se atiendan sean las causas de fondo que ocasionan la migración. Y sí hemos venido trabajando ya también casi un año en el tema del Plan Integral de Desarrollo, que nosotros le llamamos, y desde su perspectiva es simplemente una serie de iniciativas de cooperación que ha tenido, por ejemplo, en nuestro país, pues hay cerca de $2,000 millones de proyectos en proceso en distintas etapas de avance, de los cuales 187 millones de dólares fueron otorgados para microcréditos en el sur del país, por ejemplo, y eso ya es dinero que está ahí, que está otorgado, que se dio diríamos, a las dadas las financieras. circunstancias, es la mejor relación posible. Sí, claro, es una relación complejísima. Tenemos asuntos, te voy a poner... Y nada más para concluir lo de migración, pues apenas hace unos días estuvo aquí una delegación que encabezó el presidente de la nueva Corporación para el Desarrollo de Estados Unidos, Desarrollo Internacional. Vino también un asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Mauricio Claver Carón, y estuvieron aquí delegaciones de Honduras, Guatemala y El Salvador, y estuvimos trabajando, dialogando con ellos. Ellos ven lo que han hecho con México como un modelo internacional que ahora quieren replicar con los países de Centroamérica. Entonces estamos trabajando juntos en eso. Y te decía, hay ejemplos tan complejos y tan que me parece un botón de timbre de lo difícil que es la relación en lo cotidiano. Tienes, por ejemplo, en Tijuana un tema de manejo de aguas residuales. Que impacta a los dos países. Tienes en otros puntos de la frontera manejo de ecosistemas binacionales. Hay una comisión ambiental trilateral. Es una frontera, no es porosa, es falsa. Es una frontera gigantesca con comunidades binacionales Ahora, muy importantes. El tema principal, el más importante en estos días, más allá de migración, más allá de la cooperación en materia de seguridad, es si se va a aprobar o no el TEMEC. Porque pues decían, si llegamos a noviembre sin que se apruebe, ya nos fuimos un año más sin TEMEC porque entran ellos en proceso electoral. Y pues ya estamos en noviembre, ¿no? Es decir, veo complicado a estas alturas negar esa obviedad. Roberto, ¿algún piecito se le mueve todavía a la ratificación del TEMEC o ya demos por descontado que esto se va al año que entra? No, por supuesto que en eso se sigue trabajando y hay todavía, creo yo, expectativas de los tres países de que podamos sacar adelante esto pronto. Pero pronto hace ¿cuándo? apenas unos días el congresista Richard Neal, esto fue a finales de la semana pasada, si no me equivoco, él es el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, que es el responsable de llevar al piso de la Cámara el tratado.
y él decía que tenía el objetivo de llevar al piso el tratado, lo cual no quiere decir que se vaya a votar ese día, quiere decir que inicie el procedimiento ya formal de aprobación, que quería hacerlo en las próximas semanas, es decir, antes de que terminara noviembre. Entonces el doctor Seade, que es el subsecretario para Norteamérica de la Cancillería, obviamente la Secretaría de Economía, el propio canciller, la Embajada de México en Washington y el propio presidente, pues hemos venido trabajando en un cabildeo fuerte con el Congreso de los Estados Unidos para que esto salga adelante. Con Canadá hay menos factores de desacuerdo, así es, ellos están de acuerdo en el tratado. El hecho, por ejemplo, de la familia Levarón afecta, golpea la viabilidad, es decir, la política interna entre demócratas, republicanos, el ánimo, sobre todo los demócratas, que son los que han retardado esto. Yo diría que no, son pistas muy distintas. No se mezclan. Pero No pues se responden a un mezclan, electorado que está muy enojado con México, sobre todo después de los episodios de inseguridad. No sé si realmente haya un electorado muy enojado con México. Por supuesto que nosotros estamos preocupados por la situación de seguridad, igual que todos los mexicanos, pero pues si tú observas que México durante todo este año ha seguido siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos, si tú observas que sigue habiendo un turismo estadounidense gigantesco hacia México, sigue siendo la principal fuente de turismo hacia nuestro país y estamos hablando de millones o decenas de millones de estadounidenses que vienen año con año. Si ves el hecho de que en la frontera pues sigue habiendo ciudades que funcionan como si fueran una sola, pero realmente yo no sé si haya un electorado que está enojado con México en Estados Unidos, simplemente pues hay preocupaciones legítimas, como en el caso de la familia Levarón y el atentado que sufrieron, pero yo dudo mucho que esto vaya a afectar el tratado. El otro argumento, los sindicatos estadounidenses. Eso sí tienen mucha influencia, y influencia electoral, pero influencia sobre todo política en el Partido Demócrata. Y ellos han venido frenando esa ratificación. Es decir, si hoy los sindicatos, la AFL-CIO, se hiciera a un lado, te puedo asegurar que eso ya estaría firmado. ¿Cómo vamos? Porque, a ver, hay que hacer cabildeo con ellos también, no solamente con Nancy Pelosi, no solamente con los demócratas, de luego no solamente con los republicanos. Se ha hecho, de hecho, pues el presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, estuvo aquí con el presidente de México en Palacio Nacional y tuvieron una conversación de más de 2 horas en la cual, pues por supuesto, el tratado fue un tema central. Por supuesto, la visión de los sindicatos o de algunos sindicatos en Estados Unidos es que la falta de condiciones laborales óptimas para los trabajadores mexicanos los ha puesto en desventaja. Pero esto se ha atendido de manera muy importante en el último año con la reforma laboral. Pero, a ver, lo que dicen esa reforma laboral en papel está muy bien, pero no baja todavía, y de aquí a que baje va a tardar. Es decir, desconfían de esa reforma laboral. ¿Cómo darles garantías de que con la reforma laboral ellos se van a ver beneficiados cuando no hay manera de probarles algo que va a ocurrir en el tiempo? Esto no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. No, en general yo creo que ese trabajo se ha hecho y, por ejemplo, hace unas semanas, quizás un mes, estuvimos en Washington, acudimos, de hecho, el subsecretario Seade y yo, para... Pero, perdón, más que las visitas es con qué argumento van. Sí, pero es a lo que iba. Fuimos a entregar una carta del presidente en la cual tocó los 4 puntos de preocupación que presentaron los demócratas relativos a la implementación de la reforma laboral y por ende de la aprobación del tratado, que era el calendario de la implementación, el presupuesto para la implementación. También querían saber si había manera de extender garantías adicionales para la implementación de lo que hay en el tratado, que eso pues, se ha dicho que estamos dispuestos a explorar posibilidades dentro del marco de la soberanía de cada país y de lo que contempla el tratado. Y los conmueve por esto. último, el tema de la mejora de los salarios en México. Yo creo que sí, ha habido una muy buena recepción, la conversación que tuvieron los congresistas que vinieron a México con el presidente tuvo una muy buena recepción y después la misiva que les hizo llegar también la tuvo. O sea, ¿ven posibilidades de remover el veto sindical para que los demócratas se muevan en la dirección de la ratificación de aquí a diciembre?
Pues mira, no sé si todos los sindicatos se van a convencer. Con que muevas la FCDO para mañana, pero sí. con que haya una oposición, digamos, no tajante, creemos que puede avanzar, porque también hay muchas áreas en las que puede crear mejoras y que emociona a mucha gente en el sector empresarial, en muchas partes. Okay. Tengo pues muchos comentarios se han hecho en estos días a propósito de la imprudencia que implicó darle asilo a Evo Morales, particularmente porque podemos jalarle los bigotes al tigre. Insisten en que no le va a caer bien a Trump y al gobierno esto que hicimos. Cuando oigo estos argumentos no le encuentro fundamento, pero periodísticamente me es relevante preguntártelo. Haberle dado asilo a Evo Morales podría lastimar esta relación que hoy pasa por su mejor momento. Déjame irme a corte y regresamos a hablar del caso Bolivia, que en efecto nos tiene particularmente ocupados. Seguimos bajando en la geografía hacia el sur del continente. No se vaya. Continuamos, estamos con Roberto Velasco. Él es el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Oye, Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente, ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego. Yo soy Alex Aguilar. Y yo soy Cristian Rodríguez. Y nosotros somos ¡Gorrones! Te invitamos a que seas nuestro cómplice y obviamente sorprendas a alguien de tu familia o a alguien de tus amigos. Oye, podemos ir con todos los artistas que tú te puedas imaginar, pero además deportistas, locutores, y podemos llegar con, obviamente, todos los mejores artistas. Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Muchas felicidades. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí andamos. ¡Kevin Ortiz en Los Gorrones! En el cachete esta vez. ¿Cómo está, Geraldine? ¿Sabes quiénes somos? Pequeños Musical, aquí venimos a tu casa a saludarte. Aquí vienen los muchachos, viene Luis, viene Jorge, viene Lalo. ¿Sí los conoces? ¿Sí? Invítanos hasta la cocina de tu casa porque te vamos a meter allá a los artistas a que cocinen contigo, a que se la pasen bien contigo y obviamente a que sorprendan a alguien de tu familia, ¿verdad, sí, a compartir los alimentos, a disfrutar la sobremesa, a lo mejor te van a cantar hasta el oído. No hay salsa, no, pero ya trae la salsa el chicharrón, ¿no? A ver, la técnica del agarrado, a ver, ¿es importante? Totalmente. Aquí. El dedito chiquito tiene que ir levantado, ¿no? Es la técnica, ¿no? Yo no lo levanto. Yo levanto, pero esta la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi que lo hizo sensacional. ¡Qué bárbara! Ay, se va a poner esto muy romántico, así que no se lo pierdan, obviamente, por La Octava. Claro, ahí los esperamos. Alex Aguilar y Cristian Rodríguez. Somos Gorrones. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. Hoy te pregunto, ¿hay reconciliación con tu hermano Lalo o no hay reconciliación? ¿Lo perdonan o no lo perdonan? Enténdense aquí a través de las reconciliaciones de La Octava. La familia quedó completamente unida. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. Uy, a veces las mujeres somos doña Zoila, soy la que lava, la que canta, la que es mamá. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. No muriera de amor. Así
Así que te invito a que nos acompañes porque en las noches de Bohemia tenemos mucha magia y muchas cosas especiales que seguramente te van a encantar de nuestros artistas invitados. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Que le diga reggaetón, dale. Ah, espérate. Esto es La Octava, vía Radio 88.1 del Grupo Radio Centro. Soy Ricardo Rafael y en esta emisión tenemos a Roberto Velasco, él es vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entramos al tema pues más actual, más candente. Y lo primero que pongo sobre la mesa es estos argumentos que he escuchado, que fue un error político en nuestra relación con la Casa Blanca haberle dado asilo a Evo Morales, en una presunción de que fue Estados Unidos quien incitó el golpe de Estado en Bolivia, en una presunción de que a Evo Morales lo traen entre ceja y ceja, en una presunción de que representa todo lo que los estadounidenses odian, y ahora México le da asilo. Me encantaría una reacción tuya lo más sincera posible frente a estos argumentos, Roberto. No, yo creo que los dos países estamos acostumbrados a disentir en muchas de nuestras posiciones respecto de algunos acontecimientos en el orden global y en asuntos multilaterales. La relación bilateral, que es lo que más pesa y que es obviamente en donde están todos estos asuntos cotidianos de lo que platicábamos, va bien, va muy bien. Entonces, yo no vería que vaya a haber un conflicto que se pongan en nuestra riesgo. Diferencia de posiciones respecto de Bolivia y respecto de algunos otros temas, ¿no? Nos acostumbramos a vivir peleados con el tema Cuba y amigos por otros asuntos. Pues yo no diría que peleados. Ellos tienen una visión con el tema de Cuba, por ejemplo, en la ley Helms-Burton, Sí. que nosotros siempre hemos rechazado. Hicimos aquí una Y eso ley no nos para ha oponernos enemistado. a la ley Helms-Burton y eso no nos ha enemistado. En Venezuela también son claras y evidentes nuestra diferencia de posiciones. Nosotros tenemos una posición de no intervención, de convocar al diálogo. Ellos han tenido una postura distinta, de dar un reconocimiento a un gobierno en disputa que es el que encabeza Juan Guaidó. También hemos tenido diferencias en muchos otros casos y los dos países sabemos convivir con esto porque sabemos respetarnos y al final del día lo que se impone en la lógica de la relación pues son estos asuntos bilaterales que para los dos países sí son esenciales, ¿no? Pero a ver, ¿hay algo de verdad en esa hipótesis de que el golpe de Estado fue orquestado a la vieja usanza desde Washington? ¿Alguna pieza de información con la que nosotros podamos contar para sustentar esto? Nosotros no tenemos ninguna información para aportar a ese debate, ¿no? Realmente tampoco fue una de nuestras consideraciones y eso es un tema que nos escapa. En el caso de Evo Morales, y esto lo hemos dicho varias veces, pero lo que estamos tratando de hacer es honrar nuestra tradición diplomática. Es una tradición larga, prolífica, que ha sido un orgullo para el país durante muchos años y la estamos tratando de honrar dando asilo a alguien que está enfrentando una persecución política evidente y cuya vida e integridad estaban también evidentemente en peligro. Ahora regreso a la historia del asilo, que es de lo más interesante, sobre todo cómo se dio el traslado del presidente Evo Morales a México. Pero antes déjame hablar de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos acabó pues exhibiendo pruebas de un proceso electoral bastante sucio. No sé, había que exhibir pruebas, fue un desastre de proceso electoral, se perdió el conteo rápido, en fin. Pero exhibe las pruebas, pero no lleva una conducción. Almagro no lleva una conducción que permitiera no solamente presentar el diagnóstico, sino incluso una solución pactada. Y la OEA ha jugado un papel inadecuado a los ojos del gobierno mexicano, sobre todo a la luz de lo que la embajadora nuestra en la OEA pronunció justamente hace pues no muchas horas. Te pregunto, la OEA, desde la visión de la Cancillería, con toda frialdad. Bueno, yo distinguiría primero que nada entre la OEA y su secretario general. En la OEA nosotros participamos, nosotros en cada sesión presentamos nuestras posiciones,
Obviamente que pagamos nuestras cuotas, tenemos ahí a nuestra representante permanente, la embajadora Lucelina Baños, que es una muy digna y excelente diplomática de carrera, y ahí vamos a seguir expresando nuestros puntos de vista y convocando a reuniones como lo hicimos en esta ocasión por el tema Pero Luis de Almagro se Bolivia. equivocó. Nos parece que fue sorprendente el silencio frente a lo que estaba sucediendo en Bolivia, que ameritó un comunicado hasta el día lunes, y un comunicado pues en términos muy, digamos, que no eran proporcionales a la magnitud de las tensiones que se estaban viviendo en Pero Bolivia. déjame ponerlo. No hubo ambigüedad en el análisis de la OEA a propósito de los problemas, déjame llamarlo, fraudes de orden electoral. Ahí fue clarísima. Pero sí se portó cauta a la hora de hablar de golpe de Estado y por lo tanto de su solución. O sea, me parece que la principal diferencia es que México dijo, eso es un golpe de Estado, y la Organización de Estados Americanos, a la fecha, prefiere la ambigüedad frente a ello. Y no solo eso, estaba habiendo una situación de gran tensión en Bolivia y nuestro parecer es que la OEA no actuó con celeridad. El secretario general guardó silencio frente a una situación de gran tensión en la cual la policía estaba acuartelada, encabezando pues un movimiento importante, el ejército sale a sugerir, ¿no?, que cuando es del ejército, no sé, y esa es nuestra interpretación, es difícil pensar que se trata de una simple sugerencia, la salida del presidente Morales. Obviamente después fuimos viendo imágenes de que prendieron fuego a la casa de Evo Morales, prendieron fuego a la casa de la hermana del señor Morales. Hoy estaba escuchando las noticias que comentó que también habían hecho lo mismo con varios gobernadores. Y la OEA en silencio. No vimos una reacción ¿Cuál habrá sido la proporcional. presión que recibe Almagro? Vuelvo otra vez, presión de Estados Unidos, presión de las fuerzas internas en Bolivia, presión de América Latina dividida alrededor del tema. Eso no lo sabemos. Lo que sí quiso dejar muy claro el gobierno de México en voz de la embajadora Baños fue que no estamos de acuerdo con ese silencio. Ahora, y en el caso del señor Morales, pues particularmente, además decidimos actuar de manera muy firme y otorgarle el asilo político en México. yo sí tengo evidencia de que había mucha división en América Latina. La dio el secretario Marcelo Ebrard. Cuando narra la dificultad que tuvo para recorrer el continente, ¿no? Fueron casi los 180 días, 180 horas, ya no sé cuántas fueron, pero que no había manera de que Perú colaborara, que había dudas de que Ecuador le entrara, que de pronto hubo apoyo de Argentina, finalmente Brasil y Paraguay ayudaron, pero sí te habla de una América Latina que en efecto no se podía poner de acuerdo frente al caso de Evo Morales, y la OEA es el club donde están todos esos países donde el avión volaba. Pues mira, no lo sé. Definitivamente fue una tarea diplomática compleja conseguir los permisos de sobrevuelo Pero para la ese aeronave. vuelo te dice cómo está Te América decía que Latina no y lo cómo sé, está la OEA dividida. Porque tienes, por ejemplo, el hecho de que Brasil haya otorgado el permiso de sobrevuelo de manera muy veloz, ¿no?, para que pudiéramos transitar, cuando no necesariamente creo que el gobierno brasileño coincida con las posiciones de Evo Morales o con las de México. Tampoco Paraguay sé si tengan una coincidencia ideológica o política con ninguno de los dos, pero también se permitieron que se reabasteciera de combustible ahí la aeronave y que atravesara su espacio aéreo. Entonces, bueno, no sé si es un reflejo del mapa como tal. Sí, lo que te habla es de la enorme complejidad del mapa político en Latinoamérica y de la enorme complejidad también que tiene navegar diplomáticamente lo que es nuestro vecindario, pero creo que lo estamos haciendo con respeto a todos los demás países de Latinoamérica, lo estamos haciendo con cuidado de nuestros principios constitucionales y creo lo estamos haciendo con mucha dignidad. Roberto Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en La Octava. Aquí están abiertos los micrófonos, creo que ha sido un recorrido amplio, robusto, bien pensado.
Y hay que decirlo con mucha prudencia de parte de usted, pero ahí están temas que todos son en sí mismos imprudentes. Diplomacia. Diplomacia. Muchísimas gracias, Gracias Roberto. a ti, Nos vamos Ricardo. a corte. De vuelta, vamos a hablar de nuevo de estos problemas que está enfrentando pues,